De cara a estas elecciones de noviembre en los Estados Unidos, los demócratas y en específico el presidente Biden solamente tendría una aprobación de 39 puntos. Así lo han reseñado algunos medios con información que traen de la Asociación de Prensa NORC y el Centro de Investigaciones, una cifra que está por debajo de las calificaciones del mes anterior, y también en general habla de un ciudadano estadounidense que solamente 2 de cada 10 piensa que el país va en la dirección correcta. Mencionamos que hay un montón de conflictos en paralelo corriendo para quienes están hoy en el poder de los Estados Unidos, y cómo esto puede capitalizarlo o no otro sector. El lamentable hecho que vimos hace algunos días en el estado de Texas ha puesto nuevamente en el debate el vínculo y el lobby que significa el control de armas en los Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle, que para quienes analizan el tema no es un secreto la afinidad que el sector republicano podría tener con este grupo. ¿Cómo esto también puede impactar? Porque ir en contra del lobby de las armas, que como mencionamos es un factor determinante en todas las campañas, en todo lo que es el lobby político de los Estados Unidos, ¿puede capitalizarlo algún sector político? Bueno, en primer lugar hay que entender que eso ciertamente eso está presente, ese derecho está presente en la Constitución norteamericana, pero eso fue hecho justamente para un momento muy particular, ¿no? Hoy en día el mundo ha cambiado, el control de la violencia física prácticamente en los Estados Unidos como Estado está mostrando una gran debilidad. El solo hecho de que cualquier persona puede comprarse un fusil es algo que llama mucho la atención, especialmente a través de los medios de comunicación social que reeditan, que presentan la violencia como algo normal. Bueno, y ahí los resultados obviamente mediáticamente se observan, ¿no? De todas maneras, el tema de las armas es un tema que lo han tratado los demócratas y los republicanos, y ellos deben tratarse como un tema de Estado. Quizás en estas circunstancias electoral lo utilicen como elemento para disminuir el empoderamiento del adversario, del enemigo político, en este caso de los republicanos contra los demócratas. Pero es que los demócratas también, cuando tuvieron mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Representantes, no tocaron el tema de las armas y lo tocaron muy levemente, ¿no? Cuando que antes, si tenían la mayoría, han debido utilizar su mayoría para introducir los correctivos Bueno, en se la espera que en respectiva junio, ley, que era una ley que era válida para un momento dado. se Hoy espera en que en día el junio los mundo ha demócratas cambiado. introduzcan un recurso respecto a este tema. Salían algunas Sí, informaciones en los últimos días. eso es lo que está planteado. Sí. De todas maneras, si analizamos las cosas desde el punto de vista de la política, no desde el punto de vista jurídico solamente, hay que entender que eso tiene que encontrar una solución negociada entre los dos grandes partidos, porque es un asunto de Estado y los dos partidos trabajan siempre en favor de una solución estatal para los grandes problemas del país y no para favorecer a un partido determinado, bien sea demócrata o bien sea republicano. El caso de lo que ocurre con nuestra región, la Cumbre de las Américas, que ha traído incluso que presidentes como Alberto Fernández en Argentina, López Obrador en México, hayan fijado una posición en la que piden mayor amplitud para invitar a otros países como Cuba, para Venezuela y como también el caso de Nicaragua, hablan de cómo impacta todavía el voto latino en este escenario electoral. El impacto es tal al punto que vemos, por ejemplo, cuando se establecen nuevamente los vuelos comerciales entre Cuba y los Estados Unidos, se hace pública la posibilidad de que Estados Unidos alivie las sanciones al gobierno de Venezuela, a las empresas de la industria petrolera, que los republicanos lo toman como bandera. Hoy el voto latino todavía determina un punto significativo para que veamos que estos fenómenos impactan en la política local. Bueno, hay varias cosas presentes en esta narrativa. Uno, en primer lugar, que el tema de la presidencia de Biden es distinta a la performance que pueden lograr los liderazgos en los distintos estados, tanto los dos partidos, tanto los republicanos como los demócratas. Hay que tener en cuenta que en los liderazgos de las regiones, de los estados, no están necesariamente que estar arrastradas por el presidente que está gobernando la Casa Blanca, en primer lugar. En segundo lugar, lo que yo quiero con esto demostrar es que a pesar de ello, en la debilidad del sistema del liderazgo demócrata es evidente, y eso sí marca digamos, la inminente derrota por parte de los demócratas en estas elecciones. Por otro lado, la política que está llevando a cabo Biden de hacer esta conferencia, en la cual nos están invitando a 3 países fundamentalmente, y han salido 2 enanos, para decirlo en la jerga circense, como es el argentino
y el mexicano, los cuales, por cierto, desde el punto de vista de la historia, ellos han tenido prácticamente la misma actitud. Argentina, desde los años 30, basta estudiar simplemente las conferencias interamericanas, de cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt puso sobre el tapete la política del buen vecino, en la que debilitó abiertamente todas las posturas contrarias a los Estados Unidos que se estaban dando en la región, porque justamente Franklin Delano Roosevelt estaba viendo el peligro que se avecinaba sobre el mundo ante el empoderamiento de Hitler y de Mussolini y de Japón. Hoy en día estamos en una acción mutatis más o menos parecida, en tanto y cuanto los Estados Unidos están enfrentando prácticamente el liderazgo del mundo que está enfrentando el autoritarismo. Léase, así sea chino, así sea ruso, así sea del fundamentalismo islámico. Y eso es una tragedia que algunos gobiernos no quieren entender. Gobiernos, por cierto, latinoamericanos que irresponsablemente asumen una postura basada en la dignidad y en la soberanía, como ese discurso, esa narrativa ya que cansa, que fastidia. Entonces, por ejemplo, el caso del presidente de México, que yo entiendo, el presidente de México es el heredero de esa práctica, esa prédica del Partido de la Revolución Institucional de México, el PRI, esa que dijo Porfirio Díaz, tan pobre México, tan cerca de, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo entiendo que eso está presente en el ADN del mexicano, porque los Estados Unidos le quitaron una porción de su territorio que por cierto que es muy próspero frente a ese México que quedó en manos del partido del PRI, ¿no? Eso por un lado. Y luego Argentina, que es un país, un gobierno que durante muchísimos años fue incluso pro-nazi, pro-Hitler, y ha tenido siempre una actitud frente a los Estados Unidos un tanto distinta, un tanto particular. Pero como las relaciones internacionales cambian, pero también cambian las posturas, y esas posturas hoy en día se han devuelto hacia ese enfrentamiento que siempre tuvo Argentina frente a los Estados Unidos, está de nuevo en manos del presidente Fernández, del presidente peronista Fernández. Luego, los países como Cuba y Nicaragua y Venezuela hay que hacer una disección, porque Cuba es una relación totalmente distinta como la que tiene Venezuela y Nicaragua con los Estados Unidos. Pero no, porque Cuba forma parte de un elemento central en la política exterior de los Estados Unidos. Cuba ha sido un tema fundamental a tal punto que estuvimos casi en el año 1962 a punto de saborear un desastre nuclear, justamente porque instalaron unas bases militares nucleares en territorio cubano. Bueno, Cuba siempre ha sido un problema para los Estados Unidos y ellos tratan de resolver ese problema a partir de las relaciones de los Estados Unidos con Cuba. No tiene nada que ver Nicaragua y no tiene nada que ver con eso Venezuela. En el caso venezolano también es una cuestión significativamente distinta, en tanto y cuanto Venezuela es un país productor de petróleo, en tanto y cuanto Venezuela siempre ha sido el gran aliado de los Estados Unidos. Y desde hace 24 años para acá hemos cambiado nuestra óptica para convertirnos en un gran enemigo de los Estados Unidos, estimulando la presencia de factores exógenos, como es la presencia del mundo islámico, como es la presencia de los rusos, como es la presencia de los chinos en nuestro territorio y, por supuesto, extendiendo a buena parte de América Latina, con lo cual ha colocado a la política exterior de Venezuela y a la soberanía y al interés nacional venezolano en entredicho. Esto marca realmente un serio problema para los Estados Unidos, que tiene que entender, conocer muy bien esos elementos, y eso no puede ser producto de solamente de los demócratas, eso tiene que ser acordado con los republicanos, independientemente de quién vaya a gobernar, sea un demócrata o un republicano cuando se vayan a dar las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos, porque se trata de un problema de Estado en el cual Norteamérica debe responder fuerte y consistentemente frente a la amenaza del autoritarismo que está planteado. Bien, nos toca despedir. Rápidamente mencionaba, las posturas cambian, las políticas cambian, y lo que estamos viendo hoy en el mundo es precisamente el combate al autoritarismo, pero un autoritarismo o los gobiernos autocráticos que parecieran tomar fuerza en algunos lugares del mundo. Lo veíamos recientemente en las elecciones de Francia, que como la política cambia, hace 40 años, cuando Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, era una propuesta política de ultraderecha considerada afín a estos sectores, era impensable impensable imaginar que podría ir una segunda vuelta, y estamos viendo fenómenos como este en Francia, lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump, que hoy todavía tiene posibilidades reales de ser candidato nuevamente. No, y en Hungría, el caso de Víctor Orbán, que es un individuo que está
miembro de la Unión Europea, sin embargo, es un caballito de Troya metido de los rusos metidos en la Unión Europea. Pero Sí. hay posibilidades de enfrentar este fenómeno que no parece ser nada más ajeno a Estados Unidos, parece ser un fenómeno global que estamos visualizando. Mundial, sí. El problema es que allí viene la tesis de Kissinger cuando él habla del orden mundial. Hay que crear un orden mundial, hay que cambiar ciertas reglas, hay que modificar ciertos elementos estructurales en las relaciones internacionales y concluir pues que nosotros necesitamos una sola salida para los grandes problemas de la humanidad que están planteados, que son las pandemias, que son el debilitamiento del medio ambiente, como es el problema económico, como es el problema de las nuevas energías, una serie de hechos que están presentes en la discusión y que no terminan de encontrar un denominador común. Y el enfrentamiento de la democracia frente al autoritarismo pasa por entender una relación con estos gobiernos desde la perspectiva de encontrar elementos comunes, más allá de las diferencias que tengamos. Hemos de buscar elementos comunes para ir desmontando paulatinamente ese nivel de enfrentamiento que en estos momentos nos acosa. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Eloy Torres con nosotros, analista internacional vía Zoom. Gracias por estos minutos que pudimos hablar del tema de lo que ocurre con la política de los Estados Unidos y el impacto que tiene en nuestra región. Por supuesto, además, estos cambios que se puedan dar y, por supuesto, las posturas de cara a las elecciones. Nos toca hacer una pausa. Al regreso vamos a cambiar de tema. Hablamos de servicios públicos con Jesús Armas de la ONG Monitor Ciudad.